Con un fraternal abrazo, como siempre, le saluda a su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Continuamos viendo estos hermosos paisajes. ¿No se le antoja a usted estar ahí? Pues es el llano Zacapesco, es la presa del llano Zacapesco del pueblo prehispánico de Zacapesco en Villa del Carbón, Estado de México. Rápidamente nos vamos a hablar un poco solamente de la historia de nuestro municipio Ecatepec. Un municipio con una historia impresionante, una historia riquísima. Nuestra fuente es el libro Efemérides de Ecatepec, de Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García. Año de 1536. Fallo a favor de Cristóbal Valderrama y de Leonor Moctezuma sobre las estancias de Ecatepec. El argumento se basó en la consanguinidad de Leonor con Moctezuma, su padre, Moctezuma II, principal tlatoani de Tenochtitlan, en cuyos dominios se incluía Ecatepec. El argumento tuvo una fuerte influencia del pensamiento monárquico europeo, contrastándolo con el argumento de la herencia política. Sin embargo, los de Santiago Tlatelolco apelaron la sentencia ante el Consejo de Indias, cuyos consejeros hicieron a un lado el razonamiento de la Real Audiencia, dándole mayor peso a la antigüedad en posesión de estas estancias a Tlatelolco. Además, el Consejo de Indias argumentó que en 1526 Cortés fue sustituido por Ponce de León, por lo que el primero no tenía autoridad al emitir su escrito. Finalmente, el Consejo de Indias dejó la decisión del virrey al virrey, pues consideró que tenía facultades para resolver sobre los asuntos de indios. El virrey dejó en manos de Cristóbal Valderrama y Leonor Moctezuma la encomienda de Ecatepec, anexándole como estancia el territorio de Cuatitla, hoy Santa Clara, Cuatitla. Tlatelolco entabló otra pugna por rentas debidas a Cuatitla. Valderrama enfrentó este juicio ante las autoridades peninsulares. Después de un largo proceso, Leonor consiguió pasar de encomendera a propietaria de algunas tierras que logró heredar a su hija Leonor Valderrama Moctezuma. Pues esta es parte de la historia de nuestro municipio Ecatepec. Ecatepec es más, mucho más que lo que los medios difunden sobre nuestra cruel realidad. Ecatepec es historia, arqueología, arte, talento. Eso es Ecatepec y eso será siempre. Estuvimos en nuestra sesión anterior leyendo una página, una editorial del periódico Excelsior, el editorial del periódico Excelsior, en donde Excelsior mostraba su inconformidad por los fusilamientos, por los juicios sumarios que de manera brutal, fascista, hacía el gobierno de Plutarco Elías Calles. No en balde, una de las escuelas principales de Plutarco Elías Calles la obtuvo de la Italia de Mussolini. Antes de llegar a la presidencia de la República, Calles hizo un viaje por Europa, por la Unión Soviética, por Italia sobre todo, y ahí le aprendió mucho a Benito Mussolini. Excelsior en su editorial decía: además los casos de condena a la pena capital
no podían ser sustentados legalmente en juicios sumarísimos, sino en procesos basados en las garantías que la ley establecía. Claro, Excelsior tenía razón. En la introducción del tema editorial, Excelsior afirmaba que el presidente Calles no era un dictador. Bueno, había que bajarle un poquito el vapor a la crítica que le hacía a su presidente, porque los dictadores poseían un control absoluto del poder político y don Plutarco no era obedecido por los jefes militares en el mandato que se les dio de no fusilar a los rebeldes, y menos después de un juicio sumarísimo. Los jefes militares tampoco acatan las órdenes del secretario de guerra. Este editorial fue motivado por los fusilamientos de los hermanos Salvador y Ezequiel Huerta, así como por el del licenciado Anacleto Flores y de los jóvenes jaliscienses Ramón y Jorge Vargas y Luis Padilla, acusados de fabricar municiones para los rebeldes cristeros, los primeros y los segundos, de comprobada connivencia con los rebeldes. Era la guerra cristera. Excelsior, en su segunda sección, página 8, publica la siguiente nota: el incendio de Guadalajara no fue accidental. Jalisco, Guadalajara, Jalisco, abril 4. Autoridades castrenses informaron que el incendio del edificio de la Jefatura de Operaciones, acaecido la madrugada del día 3, no fue accidental. Se sospechaba que lo perpetraron desde el templo de Santa Mónica, ubicado a espaldas de la jefatura, motivo por el cual el convento referido fue clausurado de acuerdo a las órdenes del general Ferreira. Bueno, aquí el gobierno daba a entender que el incendio fue provocado por la Iglesia Católica, que no es de dudarse, pero también tal vez este argumento solo era un pretexto del gobierno de Calles para seguir atacando a la Iglesia Católica. Pues ni a quién creerle, ni al gobierno ni a la Iglesia. Una numerosa partida de rebeldes atacó la población de Piguano, situada entre los límites de Jalisco y Colima. Piguano fue protegida por los defensores sociales, ayudados por elementos civiles al mando del presidente municipal, señor Leopoldo Ortiz, quien cayó muerto. Los sediciosos no pudieron tomar la población, pues oportunamente llegó el apoyo militar federal, que ocasionó a los alzados varios muertos y heridos. La región quedó completamente en paz. Bueno, pues después de esto, pues qué región no iba a quedar completamente en paz. El general Ferreira afirmó que el director intelectual del secuestro de Mr. Wilkins fue el licenciado Anacleto González Flores, mismo que directamente daba órdenes a los rebeldes. Fue uno de los fusilados, el licenciado Anacleto González Flores, mediante un juicio sumarísimo. Así se manejaba la justicia en nuestro país. En el número 3672 del jueves 3 de abril de 1927, en su primera plana, Excelsior publicaba la siguiente nota: los cabecillas Bárcenas y Reyes derrotados en Tecpan por las tropas. El jefe de operaciones militares en los estados de Morelos, general Juan Domínguez, envió un informe a la Secretaría de Guerra desde Chancingo, Guerrero. Dijo que cruzó el río que marcaba los límites entre Puebla y Guerrero en un lugar llamado Barranca Honda o Fábrica de Victoria,
sorprendiendo a un grupo de rebeldes al mando del cabecilla Victoriano Bárcena y de su segundo Manuel Reyes, batiendo a la partida cristera. La lucha duró 2 horas y media, haciéndoles a los rebeldes 5 muertos y varios heridos, además de una gran cantidad de dispersos, mismos que seguramente murieron entre los peñascos en su huida, pues se encontraban en muy malas condiciones. Domínguez informó también que en unos días reorganizaría a sus tropas para emprender de nuevo la persecución a las partidas rebeldes que iban quedando entre los límites de los estados de Puebla, Morelos y Guerrero. En la segunda sección, página 8, Excelsior publica esta nota: los rebeldes de Jalisco han sufrido otra nueva derrota. La Secretaría de Gobernación reenvió a la de guerra un mensaje de la máxima autoridad de Jalisco en el que se refería que por esas fechas los sediciosos daban más muestras de actividad en el estado, sobre todo en un punto llamado Casco Viejo, como el Tequila, en donde operaba el cabecilla Salvador Servando Corral. Sin embargo, las defensas sociales y las acordadas, dependientes directamente del gobierno local, aunque sujetas a la jefatura militar, infringieron una derrota a ese grupo, obligándolo a remontarse a la serranía. El gobernador de Jalisco informó que los cristeros tuvieron muchos muertos y heridos, además de que perdieron 12 caballos con 6 monturas. Los miembros de las defensas y de la acordada continuaron persiguiendo al enemigo, ayudados por las fuerzas sociales locales y por los vecinos de las comarcas, que también decidieron participar en la batida a los insurrectos en defensa de sus intereses. Bueno, aquí vemos cómo tanto la iglesia como el gobierno pues dividieron al pueblo para que fueran a combatir, unos del lado de los cristeros y otros a través de las brigadas sociales, de las defensas sociales en favor del gobierno. Es así como iglesia y gobierno dividían al pueblo durante la guerra cristera, la cristiada. Pero de este tema continuaremos platicando con ustedes en nuestra próxima sesión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación OMV Radio, aquí en Ecatepec, Estado de México. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado. Gracias por su atención.